Me llamo Abigail y tengo 26 años. El día que mi esposo se fue, recuerdo estar en el aeropuerto tratando de sonreír como una esposa comprensiva mientras sentía que mi pecho se me derrumbaba por dentro. Él tomó mis manos, me besó la frente y me prometió que serían solo 6 años, una asignación temporal, una oportunidad laboral que no podíamos dejar pasar. Mi esposo fue enviado a África por 6 años, y durante esos 6 años, yo esperé sola. Esas palabras después volverían a reproducirse en mi mente como un eco cruel. Pero en ese entonces se sentían como un emblema de honor, algo noble, incluso romántico. Yo creía en el amor, en la lealtad, en el sacrificio. Creía en él. El primer año fue doloroso, pero llevadero. Hablábamos constantemente, videollamadas, mensajes, largas conversaciones emocionales sobre nuestro futuro. Ajusté toda mi vida a su ausencia. Rechacé invitaciones, me salté vacaciones, soporté noches solitarias en el apartamento que todavía olía a su colonia. Los amigos me decían que era fuerte, dedicada, inspiradora. Me aferraba a esos cumplidos porque hacían que el vacío se sintiera significativo. Para el segundo año, las llamadas se volvieron menos frecuentes. Pero él siempre tenía razones: mala señal, exceso de trabajo, diferencias de horario. Lo defendía con ferocidad ante cualquiera que lo cuestionara. Para el tercer año, el silencio se volvió más pesado, pero mi fe se volvió obstinada. Me decía a mí misma que el amor verdadero sobrevive a la distancia, que la duda es enemiga del matrimonio. Me mantuve fiel con una intensidad casi religiosa, como si solo mi lealtad pudiera proteger lo que teníamos. Cada aniversario, cada cumpleaños, cada tranquila mañana de domingo, susurraba la misma promesa para mí. Aguanta, Abigail. Solo unos años más. La gente se fue alejando. La vida siguió para todos, menos para mí. Vivía dentro de una sala de espera hecha de recuerdos y esperanza. A veces, el miedo se colaba por la noche. Oscuro y sofocante, pero lo aplastaba rápidamente, avergonzada de mi propia imaginación. Él nunca me traicionaría. Era mi esposo. Era mi futuro. Entonces llegó el quinto año, el año en que todo se rompió. Aunque yo aún no lo sabía. Ocurrió en un día común, de esos que nunca anuncian una catástrofe. Estaba en el trabajo, cansada, distraída, llevando mi café al elevador con una colega que apenas conocía. Intercambiamos sonrisas educadas, el típico small talk. Luego me miró con curiosidad leve y preguntó por mi vida personal. Mencioné casualmente que mi esposo trabajaba en el extranjero, todavía en África, todavía en esa asignación de 6 años. Su expresión cambió al instante, la confusión reemplazó la amabilidad. Dudó, luego rió incómoda, como corrigiendo un malentendido simple. ¿África?, repitió. Yo asentí. Fue entonces cuando dijo la frase que destrozó mi realidad con precisión quirúrgica. Pero tu esposo regresó hace 5 años. Sentí que el mundo se inclinaba. Por un segundo, genuinamente pensé que lo había escuchado mal. El elevador parecía demasiado brillante, demasiado silencioso, el aire demasiado delgado. Le pedí que lo repitiera, con la voz temblando de una manera que inmediatamente me asustó. Ella ahora se veía incómoda, casi culpable. Explicó que lo había conocido años antes en un evento corporativo aquí en esta ciudad, no en el extranjero, no recién regresado, sino ya establecido desde hacía tiempo. Mis oídos zumbaban tan fuerte que sus palabras se fragmentaban, irreales. Recuerdo mirar las puertas del elevador cerrándose, viendo mi reflejo distorsionarse en el metal, sintiéndome como si me disolviera en alguien que no reconocía. Mi mente buscaba desesperadamente explicaciones, identidad equivocada. ¿Coincidencia? ¿Algún error extraño? Pero, en lo profundo, algo más frío y oscuro ya despertaba. Algo que entendió antes que yo. 5 años. 5 años enteros. Mientras yo esperaba, defendía, creía, él había estado aquí, respirando el mismo aire, caminando las mismas calles, viviendo una vida de la cual yo había sido completamente borrada. El viaje en el elevador duró menos de 1 minuto. Pero se sintió como una eternidad de revelaciones lentas e insoportables. Cuando las puertas se abrieron, mis piernas apenas me sostenían. Mi corazón latía con fuerza, no por tristeza, sino con una claridad aterradora. La historia que había estado viviendo no era una tragedia por la distancia, sino una obra maestra de engaño,
y apenas estaba comenzando a ver qué tan profundo llegaba la mentira. No lo confronté de inmediato. El shock tiene una manera extraña de congelarte, de envolver tus pensamientos en niebla. Mientras tus instintos gritan que algo está terriblemente mal, caminé durante el resto del día como un fantasma, sonriendo a los compañeros, respondiendo correos, fingiendo que toda mi realidad no se había destrozado dentro de un elevador. Pero tu esposo regresó hace 5 años. La frase seguía repitiéndose en mi cabeza, cada repetición más afilada que la anterior. Esa noche, sola en el apartamento que había preservado como un santuario de nuestro matrimonio, finalmente me permití pensar. No como una esposa amorosa, no como una soñadora esperanzada, sino como alguien que podría haber sido traicionada a una escala demasiado grande para comprender. Comencé con el paso más pequeño e inocente. Busqué su nombre en Internet. Mis manos temblaban tanto que apenas podía escribir. Al principio, no apareció nada inusual. Perfiles antiguos, fotos desactualizadas, fragmentos de una vida que creía conocer. Luego encontré imágenes más recientes. Imágenes recientes, tomadas aquí, en mi propia ciudad. Me detuve el aliento. Ahí estaba él, inconfundible, sonriendo en eventos, posando con personas que nunca había visto, con ropa que nunca había observado. Fechas, lugares, años, pruebas de que no le importaban mis sentimientos ni mi lealtad. Pruebas que confirmaban, de manera silenciosa e implacable, la verdad imposible. Mi esposo no había estado en África durante 6 años. Había estado aquí, viviendo, existiendo, escondiéndose. El dolor que siguió no fue una explosión repentina, sino un peso lento y aplastante. Cada recuerdo se transformaba en algo grotesco. Cada noche solitaria se convertía en evidencia. Cada excusa que alguna vez me dio ahora sonaba a burla. Recuerdo haberlo defendido, discutir con amigos, sacrificar oportunidades, moldear toda mi existencia alrededor de un hombre que ya había regresado y simplemente decidió no decírmelo. Decidió no regresar a casa, decidió de alguna manera mantenerme suspendida en una mentira. El sueño nunca llegó. Al amanecer, la incredulidad se había endurecido en determinación. Necesitaba escucharlo de él. Necesitaba mirarlo a los ojos y verlo explicar cómo alguien podía hacerle esto a alguien que lo amaba completamente. Lo llamé con una calma que incluso a mí me asustó. Cuando su rostro apareció en la pantalla, familiar pero de repente extraño, sentí que una claridad helada se asentaba sobre mis emociones. No hubo lágrimas, ni temblores, solo un enfoque tranquilo y aterrador. Le hice una pregunta simple. ¿Dónde estás? Respondió con suavidad, automáticamente. El mismo tono ensayado en el que había confiado durante años. África, trabajo, distancia, mentiras, entregadas con precisión sin esfuerzo. Fue entonces cuando algo dentro de mí finalmente se rompió. No en caos, sino en certeza. Le conté lo que había descubierto. Le hablé del elevador, de la colega, de las fotos. Observé cómo su expresión cambiaba en tiempo real, confianza drenándose, color desvaneciéndose, silencio estirándose entre nosotros como un abismo. No hubo negación dramática, ni defensa convincente, solo tartamudeos, excusas fragmentadas, palabras colapsando bajo el peso de la realidad. La verdad, cuando emergió, era más fea que cualquier cosa que mi imaginación hubiera osado construir. Había regresado antes. Había construido otra vida. Se había convencido de que mantener la ilusión era más fácil que enfrentar las consecuencias, más fácil que admitir la traición, más fácil que reconocer que yo existía. 5 años de engaño deliberado, sostenidos no por necesidad, sino por elección. Esperaba ira. Esperaba un duelo histérico. En cambio, sentí algo mucho más devastador, vacío. Una realización hueca de que el hombre por el que había esperado, sufrido y permanecido fiel no era la persona con la que creía haberme casado. El matrimonio que había protegido con tanta devoción había terminado años antes, sin mi conocimiento, sin mi consentimiento, sin siquiera una última conversación. Cuando la llamada terminó, me senté en un silencio absoluto, rodeada de los artefactos de una vida que de repente se sentía ficticia. Fotos, mensajes, promesas, todo semejante a utilería en una elaborada obra de la que nunca supe que era parte. Pero en ese silencio, otro sentimiento surgió lentamente. Frágil pero poderoso, libertad. Durante 6 años, con mi esposo en África,
Permanecí fiel hasta que descubrí que había regresado hace 5. La frase ya no sonaba a humillación. Sonaba a despertar. Había perdido años, sí. Había soportado la soledad construida sobre mentiras, sí. Pero también había descubierto una verdad que, de otro modo, me habría aprisionado indefinidamente. El futuro que temía ya no existía. La ilusión se había ido, y en su lugar había algo incierto pero honesto, algo aterrador pero real. Una vida que ya no estaría definida por la espera. Si mi historia te conmovió, si te hizo sentir el shock, el dolor y la fuerza que se necesita para reconstruirse tras una traición, tómate un momento para suscribirte al canal. Hay muchas más historias que se quedarán contigo, te desafiarán y te recordarán que incluso las verdades más devastadoras pueden convertirse en el comienzo de algo más fuerte.